Buenas tardes con todos y todas. Les saluda el ingeniero Lambruschini. Les agradecería me confirmen si me puede escuchar adecuadamente. Buenas tardes, ingeniero. Sí se logra escuchar adecuadamente. Gracias, Araceli. Bueno, muchachos, primero que nada, consultarles si es que tienen alguna duda respecto de la tarea académica, sobre el desarrollo de las clases, si hay alguna inquietud, algún interrogante, algo que no esté claro, para poder aclararles y absorber sus dudas. Alguna consulta que tengan o algo que, que no haya quedado claro. Ya. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, entiendo que tienen todos claro la tarea académica y también lo que va al desarrollo de las clases. Entonces, vamos a proseguir con el desarrollo de las clases. El día de hoy nos toca ver boca toma, la parte teórica. Vamos a avanzar entonces. Tardes, buenas con todos y todas. Les saluda el ingeniero Lambruschini. El día de hoy vamos a avanzar el cuarto tema de lo que concierne al curso de estructuras hidráulicas, que es lo que viene a ser el diseño de bocatomas, ¿no? Bueno, hasta acá ya habíamos visto lo que vendría a ser, hemos visto inicialmente lo que vendría a ser el ciclo hidrológico, que ya ustedes lo han visto en el curso de hidrología. Todo aquello que corresponde al ciclo hidrológico, hemos visto el tema un poco de recursos hídricos también. Asimismo hemos visto también el tema de diseño de canales, ¿no? Cómo se comportan los diseños de canales, cómo trabajan, cómo realizar el diseño, ¿no? Adecuadamente de lo que son canales. Y posteriormente ahora nos tocaría entrar al diseño de bocatomas, que es la parte inicial que tiene que tener un canal, la fuente de agua, ¿no? Mayormente los canales son eh, conducciones de agua que se toman a partir de una bocatoma, ¿no? Existen distintos tipos de bocatoma, distintos criterios. Hoy vamos a ver la parte teórica de lo que es diseño de bocatomas, para posteriormente ver un poco más la parte práctica con un Excel, y acá también vamos a ver alguna parte teórica de las partes de cálculo, ¿no? Entonces vamos a ver esto y vamos a entrar en este tema, ¿ya? Cuando hablamos de toma o bocatoma, nos referimos a una estructura hidráulica, ¿no? Esta estructura hidráulica está construida en un río, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objeto de captar, ¿no? De recoger, de alguna manera tomar agua, ¿no? Y a su vez derivarla una parte del agua, del caudal del río, para un fin. Puede ser agrícola, puede ser de consumo humano, puede ser incluso hasta para generar electricidad, ¿no? Puede ser recreativo, distintos fines que se puede tener, ¿no? La toma representa una alteración, ¿no? Esto va a tener un impacto, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Cómo condiciona la cantidad de agua que nosotros podamos tomar a, por ejemplo, a los peces. ¿Se les va a generar un estrés? No. ¿O va a alterar sus periodos de fresa, que es donde ellos se reproducen, colocan sus huevos? ¿Qué caudal necesitan para que no tengan complicaciones, para que no haya un estrés? Los animales que viven aguas abajo van a tener el agua suficiente,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una alteración a las condiciones normales. La bocatoma es una estructura hidráulica de las más complejas, ¿no? El diseño del azud, el diseño del enrocado, del colchón disipador, ¿no? Es un poco complejo, pero se puede entender, ¿no? Esto incluso hay cursos completos de especialización, ¿no? Aquí juega un papel destacado la experiencia y conocimientos teóricos del proyectista, ¿no? Es un poco difícil que uno quiera enseñar cuando no se puede ir a campo, ¿no? En campo, por ejemplo, para esto, en una situación normal, se podría visitar una bocatoma para que lo vean en campo, ¿no? O una inspección técnica es distinto, ¿no? Pero vamos a tratar a través de algunos videos quizás, de tratar de semejar eso, ¿no? Bueno, las obras de captación se clasifican por obras de toma, por derivación directa, es como su nombre lo dice, aprovecha directamente el agua del río por el caudal que tiene en un determinado periodo. Obras de almacenamiento, presas que cierran el río o en otro sitio, reservorios, embalses, cuyo fin es regular la utilización del caudal, ¿no? Se almacenan en avenidas donde hay mucha agua, almacén. Y como almacené en avenidas, cuando hay sequías, utilizo eso que almaceno. También hay presas de derivación, es distinto a una presa de almacenamiento, ¿no? La de derivación es, como su nombre lo dice, para desviar o derivar parte del caudal hacia otro punto. Y de almacenamiento es para, en épocas de avenidas, recoger y almacenar el agua. Partes de una bocatoma lo vamos a ver mejor con este gráfico, ¿no? Es mejor, más ilustrativo. Esto es el azud de derivación. El azud de derivación no es más que una pequeña presita, si quieran llamarlo, cuyo fin es de elevar el nivel por el cual el agua tiene que pasar. ¿Para qué? Para ahogar la ventana de captación por donde yo voy a captar el agua. Si no hubiera esto, el agua quizás no sube en condiciones mínimas de verano, no va a subir su tirante, no va a ingresar. En cambio, cuando yo elevo, fuerzo a que el agua tenga que elevar su tirante hasta esta altura del azud para el ingreso, ¿no? Ese es el azud de derivación, ¿no? Compuerta de limpia. Acá tenemos dos compuertas, una para el desripiador, otra que me sirve para que cuando viene mucha agua con mucho material, yo puedo abrir totalmente la compuerta, como tengo exceso de agua, para que pase por ahí, evitándome eh, algún tipo de acumulación innecesaria, ¿no? E igual, cuando viene muy poca agua, cierro, ¿no? Pues me permite jugar, es una bocatoma mixta, me permite jugar, porque tiene una parte, esto es de concreto mayormente fijo, no se puede mover ni jugar, y esto es con puertas que me permiten jugar, ¿no? Abrir, cerrar, ¿no? ¿Qué más tendré? Rejas de entrada o ventana de captación. Bueno, acá habla de las rejas. Es una ventana de captación que tiene barrotes. ¿Para qué son los barrotes o las rejas? Para evitar el ingreso de arbustos, de piedras, etcétera, ¿no? 4. Desripiador. Como su nombre lo dice, tiene una pendiente fuerte para aquel material ripias que puedan ingresar, piedras de menor tamaño, puedan ser limpiadas o de alguna manera con la fuerza del agua sacadas, ¿no? Desripiador. Por eso un vertedero del desripiador. Compuerta del desripiador acá, ¿no? Una compuertita que cuando ya llegue el tiempo de hacer su operación o mantenimiento se abre para que arroje todo el material que está acumulado, ¿no? 7. Losa de operación, ¿no? Acá habrá unos timones, pueden ser manuales o también podrían ser electromecánicos, ¿no? Se colocan para abrir o cerrar, como repito, electromecánicos o manualmente. 8. Canal de desfogue. Acá tenemos el canal de desfogue del desripiador, tanto para el desripiador como también en época de avenidas, cuando el agua viene mucho, para que pueda desfogar por ahí. 9. Transición. Acá tenemos bueno, el 5 es vertedero del desripiador, lo hemos tocado, acá hay un vertedero, ustedes pueden verlo en esta parte, ¿no? El agua pasa más clarificada, ¿no? Por gravedad, las partículas sólidas tienden a bajar y el agua clarificada pasa. Pero como acá estamos cambiando de sección, tiene que haber una transición. Ustedes saben que cuando las transiciones de una geometría a otra son más suaves, hay menos pérdidas. Mientras que si las transiciones son bruscas, se generan mayores pérdidas, mayores vórtices, etc. Entonces acá ustedes ven que hay una transición suave para pasar a la sección del canal, ¿no?
10, compuerta de admisión, ¿no? Para el canal ya. 11, el canal de conducción, obviamente. 12 y 13, muros de ala, ¿no? O muros de encauzamiento para encauzar el agua del río a la dirección y en el lugar que yo quiera. Esas son todas las principales partes de una bocatoma que ustedes deben conocer para que podamos ver más adelante cada una de ellas, el diseño de cada una de esas, ¿no? Acá tenemos también un plano, ustedes pueden ver ya más grande, voy a agrandarlo un poco. Acá tenemos el río, este será lo que vendría a ser el azud de derivación, ¿no? Que me permite elevar una altura, tiene un ancho de 61 metros, y acá tendremos una serie de compuertas también, ¿no? Es un barraje mixto, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de compuertas, y acá tenemos el derripiador, como ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos acá ya lo que vendría a ser la desviación, acá habrán unas ventanas de captación, la poza derripiadora, un vertedero en el caso de excedencias, ¿no? Y posteriormente acá ya está la transición y el canal, ¿no? Al cual vamos a derivar, ¿no? Este es un planito, ¿no? De la bocatoma de tablones, que es un diseño que se hace con modelamiento, ¿no? A seguir viendo. Clasificación de bocatomas. Tenemos bocatomas directas. Son posibles de diseñar en cursos de agua con una pendiente fuerte. Entonces esto es en las partes cabeceras de cuenca, ¿no? Cuando no se quiere tener una estructura costosa. ¿Cuál es su inconveniente? De que el lecho del río puede variar, ¿no? Puede cambiar y dejar la toma sin agua. Por ejemplo, ¿no? Vamos a pintar acá. A ver, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde era? Aquí. Un ratito. No sé. Pues acá creo que se puede... Ya. Por ejemplo, tengo acá un río de esta forma, ¿no? Tengo acá el río que está así, ¿no? Ya. Pero luego, ¿qué pasa? Otro color vamos a colocar. Coloco los colores. Acá creo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No. Es que el río puede cambiar su cauce, ¿no? Que está por acá y acá yo tenía mi derivación, por decirlo así, que entiendan, ¿no? Tenía una derivación, pero ¿qué pasa? El río agarra y de acá cambia su cauce, ¿no? Claro, eso pasa a lo largo de muchos años, ¿no? Y entonces ya no voy a captar, acá se queda obsoleto, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, ¿no? De que son posibles ya en cursos de aguas de fuerte pendiente y cuando no se quiere tener una estructura costosa. Tienen el inconveniente de que el lecho del río puede variar y dejar a la toma sin agua. Igualmente, en las épocas de estiaje, como disminuye el caudante del tirante de agua del río porque hay menos agua, el río puede disminuir considerablemente el ingreso de agua en la toma, ¿no? Bocatomas con barrajes, ¿no? Son las más usadas porque ya de alguna manera condicionan a que el agua llegue a un nivel de tirante mínimo para poder usar la ventana y el agua ingrese por la ventana, ya que aseguran una alimentación más regular. Conservan un nivel constante en la captación que permite dominar una mayor área. Estas tomas pueden presentar tres variantes, ¿no? Pueden ser con barraje fijo, como les había estado explicando un poquito, con barraje móvil, o pueden ser una mezcla de ambas, ¿no? Un barraje mixto, ¿no? Barraje es una represa construida a través del río, con el objeto de levantar el nivel del agua del mismo, ¿no? Lo que hemos visto acá, ¿no? Esto de acá, un barraje, ¿no? O azul de derivación, pero es un barraje, ¿no? Su altura debe ser tal que permita una mínima altura de agua lo suficientemente en la toma para que se dé el ingreso, ¿no? Para que ingrese el agua, ¿no? Considerando pérdidas de carga que se producen en los muros, en las rejillas y compuertas, ¿no?
el barraje puede presentar dos casos extremos. Uno que sea muy largo, ¿no? Un barraje muy largo y poco elevado, son tramos de ríos, son ríos anchos, ¿no? La solución es sencilla, ya que la presión del agua, como no es muy elevado, es mínima, ¿no? Son diseños estables. Ahora, lo otro que puede ser es una presa corta. O sea, no es ancho, es más pequeño. Entonces, como es pequeño, tiene un tirante más alto, pero elevado en los tramos profundos. En este caso, la presión acá, corrijan, es mayor, por lo cual la presa será más cara, ya que demandará estribos y cimentaciones más reforzados, ¿no? Los elementos son la presa propiamente dicha, la poza de tranquilización o colchón de disipación de energía y la zona de protección o enroca. Vamos a ver eso, ¿ya? Acá está más o menos. Acá, después del azud, como elevas el agua, va a caer con una fuerza. Entonces acá se coloca un colchón disipador de energía para disipar esa energía y evitar que se produzca socavación, ¿no? Por eso es eso, ¿no? Está acá la presa, la poza de tranquilización y la zona de protección o enrocado es después de eso, ¿no? Por acá se coloca una zona de enrocado, igual, con el fin de evitar la socavación y la erosión, ¿no? Bocatomas de barraje fijo, ¿no? Para que vean un poco mejor. Por ejemplo, barraje fijo, se podría decir que es acá, ¿no? Ustedes ven una fijo, ¿no? No hay lo que son compuertas, el barraje es fijo. Sin esta parte, esta es una mixta, fijo y compuertas, ¿no? Tenemos ambos. Cuando solamente tenemos el fijo, como acá, es barraje fijo, ¿no? Esto sería un mixto. Acá tenemos una de también mixto, acá están las compuertas y acá debe estar el barraje fijo, ¿no? Para que entiendan cuando les hablo, ¿ya? Barraje fijo son los que tienen una presa sólida, como hemos visto, para levantar el tirante de agua frente a compuertas de la captación, ¿no? Crea una carga necesaria sobre el canal para que pueda ingresar agua. Esta solución es posible cuando el régimen del río es uniforme. Ya en canales hemos visto el régimen uniforme, uniforme variado, ¿no? Y la capacidad de captación de la toma es menor que el promedio de descarga del río, obviamente, ¿no? Si no lo seca, ¿no? Por lo que no es necesario ninguna regulación, ya que el exceso de agua pasará por encima de la. Igualmente, es aconsejable estas bocatomas cuando el río tiene un transporte de sólidos o una cantidad de transporte apreciable, ¿no? Cuando el objeto de proteger las riberas, aguas arriba y aguas abajo de la presa, se diseñan muros de encauzamiento. El transporte de sólidos es importante diseñar porque cuando nosotros tenemos una presa, así, ¿no? Entonces los sólidos se van a depositar acá, ¿no? Se van a depositar, ¿no? Distintos sólidos. Nos van a disminuir mi tirante de agua. Tengo que tener en cuenta cuántos sólidos se van a depositar y en cuánto tiempo tengo que hacer los mantenimientos necesarios, ¿ya? Ahora, tenemos bocatomas de barraje móvil. Como les había dicho acá en las imágenes, estos son barraje móvil, ¿no? Sin solo esto, ¿no? Con puertas, con barraje. ¿Por qué? Porque estos compuertos suben y bajan de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Barraje móvil, se consigue la retención del caudal y elevación del tirante mediante el cierre. Tú puedes regular ahí, ¿no? Mediante el cierre del río por compuertas sostenidas por pilares, ¿no? Y asociadas estos a muros de contención. ¿Cuándo es conveniente esto? Cuando el caudal de la captación es igual o mayor a la descarga promedia del río o cuando la velocidad del flujo no es alta, claro, para permitirme a mí cerrar las compuertas y forzar todo el ingreso hacia mi canal de liberación. Como consecuencia, el transporte de sólidos es pequeño y no afecta al sistema. En la época de avenidas, mucha agua cuando tengo, la toma trabaja con totalmente las compuertas abiertas o parcialmente cerradas. Tengo demasiado agua que pase, ¿no? De ninguna manera el barraje debe ser un obstáculo para el paso de agua, ya que la obstrucción podría causar remansos desfavorables y en otros casos desbordamientos. Por lo que la altura de los pilares y la abertura de compuertas debe calcularse para las máximas descargas. Es una estructura compuesta por una o más compuertas que permiten el paso de las avenidas y sólidos. Además, tienen la función de eliminar
los sólidos que pueden encontrarse aguas arriba, ¿no? Como el desripiador que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora las mixtas. Esta ya es la mixta y es la más usada, ¿no? La mixta, ¿dónde está? Perdón, disculpa. Esta, ¿no? Mixta. Tienes el barraje móvil y el barraje sólido, ¿no? Tienes ahí ambos. Entonces, esta es una mixta, ¿no? Acá teníamos solo barraje sólido y acá tenemos solo compuertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de barraje mixto, tiene una parte de la presa integrada, una estructura sólido, barraje fijo, y una parte integrada por compuertas, una mezcla, mixto, ¿no? La parte móvil tiene muros guías, obviamente, separados del barraje fijo, que forman un canal denominado de limpia, ¿no? Como hemos visto acá, en esta imagen también, ¿no? Acá está, ¿no? Unos muros que forman el canal de limpia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Uh-huh. Y un segundo canal separado por un vertedero de rebose lateral que sirve para eliminar las gravas, llamado también desempedradores. Acá, ¿no? Hemos visto acá. Acá tenemos, ¿no? Poza derripiadora, un vertedero de excedencias, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Este tipo de bocatoma se adapta mejor a los regímenes variables. Ustedes saben que nuestros ríos son de regímenes variables, ¿no? Época de estiaje, muy poca agua, época de avenidas, cantidad de agua, ¿no? Y esto se ve mayormente en la costa, ¿no? Por ejemplo, el río Rímac, ¿no? Hasta llega a desaparecer el agua, ¿no? Ya que en la época de estiaje trabajan únicamente con la regulación que se efectúa con el barraje móvil mediante el cierre, ¿no? De compuertas, mientras que en la época de crecidas, con las compuertas de limpia y abierto ya, ¿no? Por esa peculiaridad de nuestros ríos que tienen, ¿no? Acá tenemos la misma imagen que habíamos visto hace un momento, ¿no? Las vistas de bocatomas, de mixta, fija, de barraje, móvil, ¿no? Acá tenemos algunos, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Cuando el barraje fijo tiene una caída, una altura importante, acá yo ya veo qué son estos. Estos son disipadores de energía, ¿no? Porque como el agua va a venir con tanta fuerza por esta caída de altura como una pequeña cataratita, va a intentar socavar. Se colocan estas estructuras que son de acero. ¿Para qué? Para que el agua caiga, choque con ellas y disminuya su poder erosivo, ¿no? Acá tenemos un modelamiento, para que ustedes lo puedan ver. Hay software que se puede modelar lo que son las estructuras también, ¿no? ¿No? Compuertas radiales son otro tipo de compuertas que tienen un giro radial, ¿no? A través de una circunferencia con un eje, ¿no? Poza disipadora, barraje fijo, ¿no? Acá están lo que vienen a ser los disipadores de energía. Un dique puede tener un canal de conducción, ¿no? Acá está periodo de retorno para 100 años, un caudal de 1600 metros cúbicos, es en la costa, ¿no? Una altura de 143 metros sobre el nivel del mar, longitud del barraje fijo, 99 metros, casi una cuadra, 100 metros. Compuertas radiales, 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Acá estas compuertas. Hay distintos diseños, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una bocatoma de barraje móvil, ¿no? Simplemente son puros móviles, ¿no? Acá yo puedo jugar, ¿no? Cerrando o abriendo las compuertas, ¿no? Acá tenemos una vista en planta, un esquema de ubicación de puntos para recopilar datos, ¿no? En este caso, una bocatoma en Ancoaeque, ¿no? Acá vemos, ¿no? Como tenemos un barraje, en este caso, fijo, ¿no? En este caso. Y la derivación, ¿no? Acá también para devolver el agua, el curso, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos tipos de bocatoma. Tenemos la de bocatoma tirolesa, ¿no? También llamada caucasiana, o alpina, o sumergida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta forma, ¿no? Acá, ¿no? Es sumergida, ¿no? Acá está, ustedes ven, acá está unas rejillas, este es el río, por acá se sumerge y se lleva el agua, ¿no? Entonces, perdón. Se trata de una estructura típica de las partes altas de los torrentes de montaña, ¿no? Pendientes de mayor a 40%. Importante este dato, ¿no? ¿Por qué? Para saber dónde podemos usar esto, ¿no? Gran cantidad de piedras, poco contenido de sedimentos, porque si no, si tiene muchos sedimentos, ¿qué va a pasar? Como es enterrada, se va a llenar de sedimentos, ya no sirve, ¿no? Se va a tapar.
Agua limpia en épocas de estiaje. La captación se efectúa por medio de una rejilla de fondo cuyos barrotes se disponen en la dirección de la corriente. Acá están las rejillas de fondo, ¿no? Por ahí pasa el agua. Por eso el flujo es de esta forma, ¿no? La rejilla debe tener una fuerte pendiente mayor que la del río. Los barrotes deben tener un perfil apropiado para evitar que ingresen piedras y no se atraquen, no se atasquen, ¿no? Requiere constantemente mantenimiento porque como es por ingresarán piedras de menor tamaño, ¿no? Se utiliza generalmente para captar caudales pequeños entre 0,1 y 5 metros cúbicos por segundo. Las pendientes de las rejillas varían de 1 a 10 a 1 en 5, ¿no? Debajo de la rejilla tiene que haber una cámara decantadora para todos esos materiales que caen, ¿no? En el que el material sólido captado deposita y luego es eliminado por a través de una compuerta, ¿no?, llamada de purga, especialmente dispuesta para purgar todas esas piedras que quedan atrapadas. El agua libre de sedimentos, importante esto, se capta por medio de un vertedero ubicado en la cámara decantadora, ¿no? El agua así captada es conducida por el canal hacia la zona de aprovechamiento, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá en vista en planta, ¿no? Acá tenemos, el agua llega acá y se capta, ¿no? A través se va por un canal, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? Acá tenemos las compuertas, ¿no? Por donde el agua cae de alguna manera y llega hacia el flujo y acá se va, ¿no? Acá tenemos una vista pura. Acá el enrocado de protección, ¿no? El enchape de roca en este caso, ¿no? Tenemos acá las secciones que ustedes pueden ya revisar a mayor detalle, ¿no? El diseño y operación de las bocatomas en muchos de los ríos de la costa peruana presentan problemas. ¿Por qué? Inestabilidad fluvial e irregularidad de descargas. Obvio, ¿no? Las lluvias no son constantes, no son las mismas todos los años, por lo tanto los ríos no tienen las mismas descargas, ¿no? Hace que nuestro diseño tiene que estar condicionado para una serie, un rango de valores, ¿no? No para un valor exacto. Insuficiente información hidrológica, falta de estaciones meteorológicas, de estaciones para medir caudales, para medir lluvias, no hay. Por lo tanto, mis diseños a veces no tengo datos suficientes, ¿no? Gran transporte de sólido y cuerpos extraños, mantenimiento constante de las bocatomas que a veces no se hace. Aparición del fenómeno del Niño, ya ustedes lo conocen, ¿no? Este fenómeno tiene caudales extraordinarios, con mucho lodo, mucho fango, generan que nuestros diseños no puedan ser adecuados porque son fenómenos que suscitan, ¿no? Entre otros, ¿no? En grandes proyectos de aprovechamiento hidráulico, el costo de la bocatoma es muy pequeño, no es un costo muy grande, ¿no? Porque los canales, es la zanja lo que cuesta del canal, ¿no? Canales de cientos, a veces de varios kilómetros, ¿no? Por lo tanto, no debemos ahorrar esfuerzos en una estructura económica, sino que sea de mayor seguridad, porque si nos quedamos sin agua, ¿de qué sirve todo el canal? Para nada. Con una buena operación y mantenimiento. Debemos ejecutar todos los aspectos de ingeniería y esto es multidisciplinario, no solo parte civil, también puede ser un ingeniero de mecánica de fluidos, ingeniero mecánico, ingeniero ambiental, economistas, sociólogos, etcétera. Para que un diseño tenga una probabilidad de éxito, habría que tener un amplio registro de datos, es lo que nos dice que es una limitante, ¿no? Es muy frecuente que en nuestros proyectos la información hidrológica sea escasa y de baja confiabilidad. Generalmente se tiene series históricas muy cortas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, poca data, ¿no? Voy a poner acá en Paint, para que entiendo. Acá hay creo una pizarrita Jamboard, creo que se llama, ¿no? Vamos a ver la pizarrita. Ahí está una pizarrita, vamos a abrir. Entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros tenemos normalmente así, ¿no? Una serie de registros, ¿no? Acá tenemos tiempo, acá tenemos caudales. Y nosotros lo que pasa normalmente es que tenemos, por ejemplo, estos registros, ¿no? Así, ¿no? De un río, por decir, ¿no? Esto es del año, ya vamos a poner siendo buenos, 1950. Y acá tenemos 2020. Entonces tenemos estos registros, ¿no? Yo diseño para estos registros, entonces yo diseñaré, más o menos sacaré para 100 años, supongamos, ya teniendo esta data, el máximo histórico va a ser este, ¿no? Un caudal Q1. Pero ¿qué sucede? Yo me voy años atrás
Y resulta que esto era así, ¿no? Muy atrás, así, así, por ahí estaba, ¿no? Y esto suscitó este punto que es el más alto, suscitó en el año 1800, no sé, 10, ¿no? Y no tengo ese dato, ¿no? Y este es un caudal Q2. Tú diseñas con Q1, pero resulta que Q2 es mucho mayor que Q1. ¿Tu diseño está mal? No, no está mal, está bien. No tienes esta información, por lo tanto, ¿cómo podías haberlo determinado? No la tienes, no hay registros, no la conoces. Sí, en 1810 nadie diseñaba de esta manera, pero puedes suscitar esas. Y justo acá llega, tú estás trabajando, tu boca toma y boom, viene, ¿no? Fuiste. Por eso es importante tener bastante densidad de datos hidrológicos, trabajar con factores de seguridad, etcétera, ¿no? Esto suele suceder, puede suceder, ¿no? Y no es culpa del diseñador, ¿no? No es culpa. Por eso dice acá, ¿no? La información hidrológica es escasa y de baja confiabilidad. Generalmente se tienen series históricas muy cortas, como acabamos de ver el ejemplo, lo que da inseguridad en el cálculo de máximas avenidas. Como consecuencia en el periodo de retorno, obviamente, ¿no? En el planeamiento y diseño de construcción de una bocatoma es importante el periodo de diseño, el periodo de estiaje, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar la cantidad mínima de agua, los tirantes y ver qué hacer para que nosotros podamos igual captar el agua. Considerar la ejecución de ataguías, ¿no? Pequeñas presas, ¿no? Una ataguía para que tengan en cuenta, sepan a qué me estoy refiriendo. Es esto, ¿no? Por ejemplo, a ver dónde está. Es como una pequeña presa que se genera para elevar el tirante del agua, ¿no? Entonces, cuando tú vas a construir, acá vemos una taguilla de tierra, ¿no? O sea, generas eso para desviar el agua, pero tú puedes ejecutar acá. Cuando se hacen presas, se hacen ataguías para hacer la presa más grande, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Ataguía de tierra y escollera, ¿no? Están, ¿no? Dos ataguías para construir este hormigón, ¿no? La zapata quizás van a hacer una presa más grande, ¿no? Así hacen para desviar el río, ¿no? Importante que conozcan eso. Con material propio, menor costo, ¿no? Material propio, aguas arriba y aguas abajo para aislar la zona de trabajo, para poder trabajar tranquilamente, ¿no? Obra para el despido temporal del río y facilidad en la construcción, lo que les había mencionado. Asumir un tiempo de retorno según la importancia de la obra, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una presa para generar energía eléctrica que un canal pequeñito de una población rural, ¿no? No es lo mismo. Entonces, dependiendo de la magnitud e importancia de la obra, se tiene que asumir un periodo de retorno adecuado, ¿no? Ubicación. ¿Dónde debo considerar mi bocatoma? Es en función de las condiciones geológicas, topográficas e hidráulicas, ¿no? Tres factores: geología, topografía e hidráulica. ¿Dónde se debe evitar? Donde se acumulan sedimentos, ¿no? Situar la zona de orilla cóncava del río, ¿no? Ahí se acumulan arenas, entonces no es lo adecuado, ¿no? Vamos a ver acá en un dibujo, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo que el río gira, ¿no? Entonces en esta zona hay menor velocidad, por lo tanto se depositan sedimentos. Acá no podría poner mi bocatoma porque se va a tapar rápidamente. Acá tampoco, porque el río va a tener esa tendencia de socavar, ¿no? Va a socavar mi bocatoma, ¿no? Sitios recomendables, sitios rectos, ¿no? Acá, ¿no? Recomendables para las tomas, ¿no? Entonces, a esto me refiero, ¿no? Donde hay sedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque para disminuir el asolvamiento de la estructura, o sea, que se acumulen sedimentos, las bajas velocidades y presenten, acarreo se presenta en la parte convexa, como hemos visto en la imagen, ¿no? Esta parte convexa, ¿no? ¿Qué más? En general, el tramo del río donde se ubica la derivación debe ser recto, cauce definido, sin peligro de redumbres y pendientes más o menos uniformes, ¿no? Porque esto es lo que sucede, ¿no? El río viene, choca y, bueno, erosiona y luego vuelve con una velocidad bajita, ¿no? Acá se genera sedimentación y acá se genera erosión. Entonces, ninguna de estas partes es recomendable, ¿no? Cuando la altura del río y el lugar de utilización del agua es moderada, entre la alternativa de ubicar la obra derivadora cerca o junto a una zona de riesgo, se puede pensar en las siguientes soluciones, ¿no? Presa derivadora de poca altura a un lugar distante. Claro, como estás lejos, obviamente como el río va a bajar, 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 vas a ganar una altura cuando estás lejos, ¿no? Vas a ganar una altura, ¿no?
una altura, ganas una altura, ¿no? Una altura, vamos a poner acá en la pizarrita. ¿Esto qué pasa, no? Tienes un río, ¿no? Un río, ¿no? Un río X, el río siempre baja. Entonces, si tú, acá están tus, por ejemplo, tus áreas de regadío están por acá, ¿no? Por acá. Entonces, si tú quieres regar y hacer tu presa acá, ¿no? Acá vas a hacer tu presa, esta presa tiene que ser un poco alta, ¿no? Para que tengas la suficientemente caída para llegar aquí. Pero ahora, tú puedes hacer la boca toma en un lugar más alejado, aquí, y menos alto, ¿no? Más chiquito. ¿Por qué? Porque ya ganó toda esta altura, ¿no? Aparte de lo que el río está más alejado. Obviamente vas a tener un canal más grande, pero una altura menor de la boca toma. A eso se refiere, ¿ya? Es lo que se presa de derivadora de poca altura, lugar distante, ¿no? Hemos ganado altura a través del río. Aguas arriba del objeto, considerando la colocación de obras de arte necesarias. Presa de derivador de mucha altura, más cercana, menos canal. O lo otro es bombear. No se ve mucho, ¿ya? Porque bombear es otro costo. En lugares planos, en el Perú, no he visto mucho. Se puede hacer, pero no es muy recomendable. Es otro mantenimiento, otra operación más especializada. Desde luego, la solución adoptada resulta de un estudio de costos, ¿no? También importante tener costo-beneficio, ¿no? Lo recomendable, tratándose de una presa derivadora, barraje, es que las laderas sean lo suficientemente altas para evitar inundaciones, ¿no? Obviamente. De los terrenos ribereños, aguas arriba de la presa, debido a fenómenos de remanso. Si no es posible en tramos, debe preverse diques o muros, ¿no? Para encauzar, ¿no? Y evitar que el agua genere un desborde, ¿no? Su ubicación debe permitir captar en época de estiaje también, y el flujo tiene que ser estable y definido, ¿no? Bueno, el ángulo de derivación es esto, ¿no? Yo puedo derivar acá hasta el río con un ángulo de 30, con un ángulo de 90, con un ángulo de 120. Se han hecho distintos estudios y Rocha, el ingeniero Rocha, ¿no? Nos dice que la conclusión que se obtiene sobre la influencia del ángulo de derivación de material sólido luego de analizar investigaciones es: no hay un ángulo de bifurcación óptimo. Puede ser este, pues no hay un óptimo, no hay un óptimo. Se puede decir que la influencia del ángulo es pequeña y no susceptible de poder generar generalizaciones de diseño, ¿no? Bueno, ahora, cuando nosotros diseñamos una bocatoma, intervienen distintos aspectos. La demanda, cuánta agua voy a captar; topografía, ¿no? El lugar, cómo es; hidrología, la cantidad de agua que voy a tener, la lluvia; los sedimentos, ¿no? Cuántos se van a depositar, es importante, ¿no? Hidráulica fluvial, el río, ¿no? Régimen crítico, subcrítico, permanente, uniforme, variado. Accesos y desvíos provisionales, ¿para qué? A la construcción, ¿no? ¿Cuánto me va a costar llegar hasta ahí? El desvío, el acceso, la taguía. Geotecnia, condiciones de cimentación de mi bocatoma, ¿no? ¿Qué bocatoma? Pilotes, ¿no? Zapatas, ¿qué voy a colocar? Geología, ¿no? El tipo de terreno. Sismicidad, ¿qué pasa si hay un sismo? Impacto ambiental, los animales, las plantas, el impacto en el río, en sus épocas de reproducción, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Proceso constructivo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿Qué tipo de estructura voy a colocar? ¿No? Diseños tenemos hidráulico, estructural y electromecánico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cada una de estas partes. Cuando hablamos de la hidrología, nos estamos refiriendo a la información base indispensable. No es básico, ¿no? Tenemos que saber cuánta agua necesitamos, cuánta agua tenemos, cuánta agua va a caer. Los objetivos de un estudio hidrológico son que el río va a garantizar la demanda del proyecto, no solo para el riego o para la hidroeléctrica, sino para los animales, para las plantas, para los peces que viven ahí. Hay que tener en cuenta eso. Conocer los caudales medios, mensuales, los máximos, los mínimos también, en los puntos de interés. Conocer las máximas avenidas. ¿Por qué? Porque de esto va a depender cómo va a ser mi estructura, su tamaño, cuán robusta va a ser, ¿no? Y así poder garantizar la estabilidad de la estructura, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estudio de transporte de sólidos, ¿no? Para conocer la cantidad y calidad de sedimentos, ¿no? Cuánto y de qué forma, de qué tamaño, ¿no? Transportan, ¿no?
cuántos es en suspensión, cuántos se van a depositar en el fondo. Empresas también es importante esto. El transporte de sólidos es una manifestación fluvial y depende de las características del río y la cuenca. No es lo mismo un río de cuenca alta, de cabecera, que en la costa, ¿no? El conocimiento del comportamiento fluvial y transporte de sólidos son herramientas valiosas para el diseño de una boca toma, ¿no? La selección del tipo de boca toma depende de las características del río, ¿no? Es muy importante la cota. ¿Por qué? La altura, pues, ¿no? ¿A qué cota voy a estar? No solo de la boca toma, también del punto de entrega, porque esa es la energía que yo voy a tener para llevar el agua, ¿no? En función de las necesidades del servicio, ¿no? Juegan un papel importante en este caso la experiencia y teoría, ¿no? Ambiental, como les había dicho, toda construcción de un río causa alteración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas alteraciones que se pueden producir para generar el menor impacto posible, ¿no? Un ratito me está entrando una llamada. Entonces, como les decía, disculpen, toda construcción en un río va a generar un impacto, ¿no? Hay que minimizar ese impacto en este caso, ¿no? Debe afectar lo menos posible, como les decía, la flora, la fauna, ¿no? También hay que hacer en este caso los pases de los peces o camarones. ¿Por qué? Porque al tener esta estructura, al tener la estructura de la boca toma, ¿no? Vamos a poner otra vez. Al tener la estructura, tengo el río, ¿no? Acá, y acá voy a tener una especie de, para los peces, supongamos que sea en este sentido el río, yo tengo que hacer por acá, ¿no? Haré una desviación, así un pase de peces, ¿no? ¿Para qué? Los peces no van a estar subiendo, bajando, ¿no? Tengo que generar eso de modo que minimizo, ¿no? El impacto que va a generar mi boca toma, ¿no? Topografía, bueno, levantamiento se hace a partir del eje, ¿no? Aguas arriba entre 500 a 1000 metros y aguas abajo igual entre 300 a 1000 metros en estas escalas. Estos son datos importantes para la presentación de sus planos, ¿no? Levantamiento localizado en la zona, ¿no? Obviamente todo es virtual, ¿ah? Esto lo sacarán a través de imágenes satelitales. Perfil longitudinal del río entre 500 a 1000 metros aguas arriba. Secciones transversales a 50 metros. Dimensionamiento, ¿no? En el diseño de la geometría de la obra de captación, de la boca toma, es decir, se deben disponer los elementos, debemos tener en cuenta la cota de fondo, el ángulo de captación del eje del río, la altura de la presa, dimensiones de la forma de la presa móvil, fija, ¿no? Y del canal de limpia, ¿no? Altura y longitudes de los muros de encauzamiento, dimensiones y cota de la ventana de captación, longitud y desnivel del cuenco amortiguador, colchón y disipador de energía, ¿no? Longitud y protección y profundidad de la zona de protección, ¿no? De lo que va a ser el enrocado, dimensiones del derripiador, dimensiones del orificio y canal, dimensiones de compuerta del aliviadero, ¿no? Todo esto de acá no es más que lo que hemos visto al inicio de esto, de este grafiquito, de todos estos, ¿no? Altura de los muros, profundidad del enrocado, longitud del enrocado, ahora un enrocado, altura de la sud, de las compuertas, de la ventana, profundidad, etc. Es lo que estamos. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, me hacen recordar la próxima clase que nos estamos quedando en la diapositiva de número 47, simulación hidráulica, ya, para verlo, hasta acá nos vamos a quedar la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, lo pueden hacer ahora, ¿no? Si tuvieran alguna consulta o duda, algún comentario, algo que no esté claro.
¿Alguna consulta? Mientras van haciendo sus consultas o si tienen alguna duda, vamos a ir llamando lista, ¿ya? A ver, Alvarado, Alvarado presente. Beas, Bravo, Bravo, presente. Presente. Ves presente, ingeniero, disculpe. Kaki, Aquí presente, ingeniero. Céspedes, Céspedes presente, ingeniero. Damasceno, Escudero, Fares, Fares presente, ingeniero. Fernández, Fernández presente, ingeniero. García Ortiz, García Sosa, García Sosa, presente, ingeniero. Herrera, Inocente, Inocente, presente, ingeniero. Languasco, Lenguaco, presente, ingeniero. León, Luego el Ortegui presente, ingeniero. Yacahuanga, Yaxahuanga presente. Luis, Luis, presente, ingeniero. Mendoza, Moreno, Moreno, presente, ingeniero. Ramírez, Ramírez presente. Sabino, Sabina, presente. Salazar, Presente, ingeniero Salazar. Sosa, Sosa presente. Tadeo, Tadeo, presente, ingeniero. Escudero, Campos, García Ortiz, Herrera Mendoza, Mendoza Albornoz, Aguilar, Aguilar, presente. Ambrosio, Caballero, Caballero, Cachay, presente, ingeniero. Cachay presente, ingeniero. Claudio, Claudio Pinto, presente, ingeniero. Cornelio, Fernández, Figueroa, Figueroa presente, ingeniero. Goicochea, Huecochea presente, ingeniero. Guardia, Inocente, Inocente, presente. Lino, Lino, presente, ingeniero. López, López presente, ingeniero. Martínez, Martínez, presente, ingeniero. Naupay, Naupay presente, ingeniero. Silva, Silva, presente, ingeniero. Valdivia, Valdivia, presente, ingeniero. Ambrosio Valdivia, Cornelio Encarnación, Cornelio, presente, ingeniero. Fernández Cisneros, Guardia Ceballos, hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro, alguna intervención, alguna inquietud, alguna pregunta. No por el momento, ingeniero, gracias. Ok.
Ya. Si no tienen consultas ni dudas, por favor les agradecería puedan hacer la retroalimentación revisando las diapositivas para que chequen, para que se retroalimenten y si tienen ahí alguna consulta la hacen, yo voy a estar en línea y si no tienen consultas pueden ir saliendo, ¿ya?